Hola mis amores, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar con el párrafo y el texto. Específicamente, el hombre desde siempre ha buscado dejar plasmada información de su cotidianidad, de sus ideas, de sus planes. Hace 5.000 años no existían las letras, sino imágenes. Luego el ser humano creó signos, como los de nuestro alfabeto, y solo se escribía a mano. Luego Gutenberg perfeccionó la imprenta con piezas móviles y ello permitía imprimir sobre papel. De ese periodo hasta nuestros días y nuestros sistemas digitales, sin embargo, el objetivo no ha cambiado. Nuestro interés es exactamente el mismo, dejar por escrito un mensaje que perdure en el tiempo. Ahora bien, veamos el origen de la escritura. Las primeras escrituras fueron implementadas por los habitantes de Mesopotamia. Mesopotamia en este momento se llama Irak. Los sumerios, aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, desarrollaron una escritura llamada cuneiforme, debido a que sus caracteres tenían forma de cuña. Acá lo pueden ver. Generalmente se trabajaba sobre arcilla, con unas pequeñas laminitas que le permitían elaborar ciertos mensajes y comunicarse con los pueblos vecinos. Entre las escrituras de la antigüedad que derivan de los pictogramas, es decir, a base de imágenes y no de letras, está la escritura cuneiforme, que es esta que vemos acá, los jeroglifos egipcios, los jeroglíficos mexicanos, la escritura maya y la escritura china. Veámoslos uno por uno. Los jeroglíficos egipcios, tenemos acá este ejemplo. Los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura 3.500 años antes de Cristo, es decir, hace más de 5.000 años aproximadamente, para la misma época que aparece la escritura cuneiforme en Mesopotamia, como inscripciones en los monumentos. Los jeroglíficos eran signos grabados sobre piedra o sobre madera. Durante el gobierno de Napoleón Bonaparte, el emperador francés, envió a Egipto a una cantidad de especialistas para obtener mayor información de ese territorio que habían dominado. Se pudo descubrir el significado de cada uno de esos símbolos a través de una piedra que luego llamaron la clave Rosetta, que en este momento se encuentra en el Museo Británico, en Londres. Pero gracias a ese descubrimiento, pues se puede leer lo que aparece escrito en los papiros egipcios, dentro de las pirámides o en sus monumentos. En el caso de la escritura maya, acá en América, tenemos que fue el primero de nuestro continente en crear una escritura pictográfica similar a la egipcia. Esta escritura se originó debido a la necesidad de registrar datos de astronomía, datos numéricos, nombres propios, lugares, fechas, datos matemáticos, de medicina, de arte, acontecimientos históricos, leyes, etc. La escritura maya es impresionante y, al igual que la egipcia, se caracteriza por tener imágenes, que es lo que transmite el mensaje. El acto de escribir y leer en esta época era un privilegio exclusivo para los sacerdotes, tanto en la cultura egipcia como en la cultura maya y en la época, en la de los sumerios, en la de los mesopotámicos, etc. Ellos eran quienes confeccionaban los códices y las leyes. Los libros sagrados de los mayas fueron destruidos en su gran mayoría con la llegada de los españoles. Ahora bien, tenemos la escritura china, que es muy diferente a la que nosotros conocemos, porque incluso su direccionalidad al escribir es diferente a la nuestra. Esta lengua se caracteriza por representar palabras o ideas completas, es decir, los símbolos no equivalen, como en el caso de los nuestros, que cada letra tiene un sonido y juntas forman palabras. Para ellos, cada uno de estos caracteres puede representar incluso una idea completa. Los símbolos más primitivos en la historia de la escritura ideográfica y sus orígenes se asemejan a la escritura egipcia y a la maya, que también se basaba en la representación pictórica, con el uso también de figuras geométricas. Este sistema de escritura chino se caracterizaba por signos gráficos encontrados en caparazones de tortugas y en huesos o restos arqueológicos. Los pictogramas representaban ideas simples de la naturaleza, como el sol o la luna. Con esto que les estoy comentando, hablándole de la escritura cuneiforme, de los jeroglíficos, tanto mayas como egipcios, como la escritura china, como muchísimos ejemplos que podemos conseguir si investigamos un poco, llegamos a un punto en común.
el ser humano, sin importar en qué continente y sin conocerse los de un continente con otro, han tenido la misma inquietud, desarrollar algún medio para dejar información, información que consideran relevante de su día a día. De hecho, Voltaire, que fue un escritor y filósofo francés, de hecho ese no era su nombre, era un seudónimo, aquí pueden conseguir la información, dijo una vez que la escritura es la pintura de la voz. Y es así, cuando nosotros hablamos, dejamos un mensaje, pero desaparece. Solamente las personas que lo escucharon lo pueden retener. En cambio, cuando yo lo escribo, ese mensaje permanece y puede permanecer tanto como podemos ver lo que ha sucedido con los egipcios. Su información todavía al sol de hoy sigue causando admiración y sigue dándonos detalles de cómo era su día a día. Ahora vamos a concentrarnos en nuestra manera de escribir. Para ello tenemos que hablar del texto y del párrafo. El texto hace referencia a cualquier mensaje completo que comunicamos oralmente o por escrito. El texto está formado por párrafos y estos a su vez se componen de oraciones. Los párrafos sirven para organizar la información según el objetivo del texto y la importancia de las ideas relacionadas con el tema central. Es decir, cuando yo voy a escribir un texto, organizo mis ideas y luego esas ideas las convierto en oraciones que a su vez van a formar párrafos, lo que va a conllevar a que yo pueda colocar todo lo que deseo compartir en un texto. Pero veamos por parte. ¿Cuáles son las características del texto? El primero es la coherencia, que hace referencia a que las ideas deben estar relacionadas entre sí, es decir, centradas en un tema para que pueda entenderse la idea global que se desea transmitir. Si ustedes toman cualquiera de sus libros de enlace, ya sea de lengua, matemáticas, ciencias sociales o cualquier texto, ustedes van a ver que van a tener un tema y luego lo van a ir desglosando de manera parcial hasta que lo concluyen, pero de manera coherente. Si yo voy a elaborar un texto de ballenas, probablemente no esté hablando de los gatos que pueda ver en el jardín. Generalmente, la forma en la que el texto puede ser mejor comprendido es cuando hay coherencia entre sus respectivas partes. Para que pueda haber coherencia también tiene que haber cohesión. La cohesión hace referencia a la organización apropiada de las oraciones que forman el texto. Ello lo logramos cuidando la concordancia entre todos los elementos del texto. Y la adecuación hace referencia a los ajustes que hacemos al lenguaje para que sea comprensible y sea adecuado al público al cual va dirigido. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes van a redactar un cuento, tienen que pensar en para quién es ese cuento, qué edad tiene la persona que lo va a leer, cuáles pueden ser sus intereses, qué ideas van a formar esa historia y debo ponerlas en un orden específico para que cuando sea leído el cuento sea adecuado. ¿Cuál es la estructura de un texto? Generalmente tiene un tema central y a su vez ideas principales. Aquellas ideas que complementan nuestro texto las llamamos ideas secundarias. El tema central es la idea fundamental del texto que transmite. Si yo voy a escribir un texto sobre las naves espaciales, ese es mi tema central. Ahora bien, ¿qué voy a decir yo de esas naves espaciales? La información más relevante son mis ideas principales. Luego, los detalles que yo quiera agregar, lo vamos a ver más adelante, que son las ideas secundarias. Cuando yo hablo de ideas principales, es como el esqueleto de mi tema central. Si no hay ideas principales, no hay texto. Por eso es muy importante estar muy claro cuando yo deseo elaborar un texto que tenga una idea principal y evidentemente venga girando en torno a una idea central. Por ejemplo, para determinar el tema central debemos preguntar de qué nos habla el texto. Veamos, por ejemplo, el concepto de cartografía. Me dicen, la cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Para yo poder reconocer mi idea principal,
pregunto, ¿qué se dice sobre el tema? Automáticamente me sale la respuesta, que la cartografía es la ciencia que representa la Tierra a través de mapas. Mi idea principal hace referencia a esa noción de cartografía. Importante, muy importante. La idea principal no necesariamente es la primera oración. Cometemos ese error. La idea principal puede estar no solamente al principio, puede estar en medio, puede estar al final, incluso puede estar tácita. Veamos, por ejemplo, acá, en un párrafo pueden aparecer primero las ideas secundarias con información particular para luego generalizarlas en la idea principal. El gato se limpia con la lengua y el elefante con la trompa. Las aves impregnan su piel de una sustancia olaginosa que la impermeabiliza. Otros animales se bañan en lodo o arena para evitar parásitos peligrosos para su salud. En conclusión, todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es. Evidentemente, mi idea principal es la manera que tienen los animales de cuidar su piel. Y en este primer párrafo solamente estoy ejemplificando diferentes especies. Ahora bien, ¿cómo escribo yo un párrafo? Para escribir un párrafo lo hacemos usando oraciones. Cada una debe tener una serie de palabras ordenadas y un sentido muy completo. Es importante separar las oraciones con puntos. También evitar hacer las oraciones muy largas. E igualmente evitar usar entonces y después. Cuando empezamos a utilizar el entonces, se nos olvidan los puntos y hacemos una oración súper largota, por lo cual nuestra coherencia se esfuma. Si deseamos extender un párrafo, en vez de utilizar muletillas, podemos agregarle más información, poner ejemplos, agregar datos interesantes u ofrecer otros detalles. Entre las características de las ideas principales está que son la base del texto y a su alrededor surgen el resto de las ideas. Pueden aparecer de forma tácita, es decir, no deben aparecer explícitamente para que el lector las encuentre. Eso quiere decir que cuando yo leo un texto, yo puedo sacar mi idea principal sin necesidad de que tenga lucecitas de Navidad diciendo idea principal. Es muy fácil reconocerlas porque si quitamos la idea principal, el texto desaparece. Entre otras características de las ideas secundarias tenemos, siempre nacen de la idea principal. Evidentemente, yo tengo una idea inicial, una idea principal que luego voy a desglosar. Las ideas secundarias conectan con mi idea principal, haciendo que el mensaje cobre sentido. Así su comunicación y comprensión son más efectivas. Además sirven para explicar la idea principal. Nos dan detalles, nos dan propiedades y características que facilitan la comprensión del texto en general. Las ideas secundarias pueden ser pocas o muchas, depende del escritor. Y no pueden ir solas. Si no hay idea principal, las ideas secundarias no tienen sentido. Acá les voy a dejar un ejemplo sobre un texto sobre delfines y su análisis, tanto ideas principales como ideas secundarias, que pueden revisar luego con mucha más calma, porque sería ya específicamente un ejemplo de lo que estamos trabajando. Acá les doy las especificaciones sobre lo que vamos a hacer en la tarea y esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado muy claro. Cualquier duda, chicos, nos podemos ver en la próxima clase y me lo comentan. Los quiero mucho, pórtense bien.